Saludo, bendiciones de lo alto. Le habla su amigo y hermano Eddie Pimentel de Jesús, una vez más con un estudio de la palabra de Dios, profundizando la palabra de Dios. Así que comparte, dale me gusta, dale like, para que mucha gente escuche la palabra de Dios. Así que voy a orar porque vamos a entrar en un tema muy interesante de la palabra de Dios que lleva como título la hora del juicio de Dios. La hora del juicio de Dios. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre, porque eres bueno y para siempre es tu inmensa y bella misericordia. Gracias mi Dios por darnos la oportunidad una vez más de estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Los 2300 días de Daniel 8 y Daniel 9. Los 2300 días de Daniel 8 y 9 constituyen el periodo profético más significativo de la Biblia. Su comprensión inmudece a los escépticos y fortalece la fe de los creyentes. Es un asombroso exponente de las matemáticas bíblicas que manejan las cifras del futuro con admirable exactitud. Su estudio exige la aplicación de la inteligencia y la investigación de la historia y la sensibilidad de la conciencia a la advertencia de Dios. Qué alarmante se da en Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Cuándo es la hora del juicio de Dios? Y le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, día completo, luego el santuario será purificado, según Daniel capítulo 8, versículo 14. Por el estudio de los capítulos subsiguientes sobre el santuario, se verá que la purificación del santuario terrenal el día de la expiación incluía una obra de juicio. El pueblo judío lo entendía así. Este periodo de 2300 días equivalen a 2300 años. Años literales. Se extiende hasta la purificación del santuario celestial, o en otras palabras, hasta el comienzo del juicio investigador, como se describe en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. ¿Por qué el ángel no le explicó plenamente a Daniel este periodo cuando se le apareció la primera vez? Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí entendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Versículo 27. Nota, el profeta se le había dado una visión de las grandes naciones de su día del futuro y de las persecuciones que sufría el pueblo de Dios. Dicha visión concluía con el periodo que señalaba la purificación del santuario. Pero el anciano Daniel se desvaneció y estuvo enfermo algunos días. En consecuencia, la interpretación fue interrumpida y no fue completada hasta que después de la recuperación del profeta. La visión y su parcial explicación fueron dadas en el tercer año de la corregencia de Belsasar con su padre Nabonido. La interpretación del periodo que se abarcaba fue dada después de la caída de Babilonia en el primer año de Darío. En algún momento posterior a la recuperación de Daniel de su enfermedad, ¿a qué dirigió él su atención? Y en el año primero de Darío, hijo de Asuero, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Daniel capítulo 9, versículos 1 y 2. Nota, Nabucodonosor sintió a Jerusalén en el tercer año de Joacim, según Daniel capítulo 1, versículo 1. Jeremías anunció los 70 años del cautiverio en el cuarto año de Joacim. Jeremías 25, versículos 1 y 12. Esto significa que la primera deportación de los judíos a Babilonia, cuando Daniel y sus compañeros fueron llevados, ocurrió entonces. Los 70 años de la profecía de Jeremías debían expirar en el 536.
antes de Cristo, siendo que el primer año del imperio persa comenzó en el 538 antes de Cristo. Al tiempo de la restauración estaba por lo tanto solo a 2 años en el futuro. ¿Qué indujo a hacer a Daniel esta eminencia del tiempo de la restauración del cautiverio? Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego y ayuno, silicio y ceniza. Versículo 3. ¿En qué estaba especialmente interesado el profeta? Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Versículo 17. Mientras Daniel estaba orando en cuanto al santuario que yacía desolado en Jerusalén, ¿qué apareció en esa escena? Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Versículo 21. Era conveniente que cuando Daniel estaba orando fervientemente por el santuario desolado de Jerusalén, el ángel Gabriel volviese a visitar al profeta para explicarle la porción de la profecía de Daniel 8, que no había sido interpretada. La parte que tenía que ver con el periodo de tiempo que no podía entender, el ángel no solo le hablaría del santuario terrenal típico y de su futuro, sino que le daría, para beneficio de los que vivieran en el tiempo del fin, una visión del servicio celestial. ¿Qué le pidió enseguida el ángel al profeta que considerase? Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entiende pues la orden, entiende la visión. Versículo 22 y 23. Es evidente que el ángel comenzó justamente donde él había interrumpido la explicación de la profecía del capítulo 8, porque no introduce una nueva línea de profecías ni una nueva visión. Entiende la visión. En hebreo, el artículo definido la que identifica claramente la visión mencionada previamente. Esto es obviamente la visión del capítulo procedente, siendo que el periodo de los 2300 días era la única parte de la visión anterior que había quedado sin explicación. El ángel debía comenzar naturalmente con una interpretación de ese periodo. ¿Qué porción de los 2300 días mencionados en la visión estaba determinada para los judíos? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Versículo 24. La palabra semanas literalmente son 7. Se usa en la literatura judía para referirse a periodos de 7 días y también a periodos de 7 años. Los eruditos judíos y cristianos en general han llegado a la conclusión de que aquí el contexto requiere que se entienda semanas de año. 70 semanas de 7 años cada una serían 490 años. En el hebreo bíblico, la palabra traducida aquí como determinada tiene el sentido de cortar, de determinar, decretar, en vista del hecho de que las 70 semanas de Daniel 9 son una parte de los 2300 días del capítulo 8 y fueron cortadas de él y asignadas particularmente a los judíos. En el sentido de cortar parece que especialmente propio. Las 70 semanas, por lo tanto, fueron determinadas o cortadas. Hay dos periodos bajo dos consideraciones. El primero es de los 2300 días y el segundo el de las 70 semanas. Ambos tienen que ver con la restauración del pueblo judío y del santuario, porque los judíos estaban cautivos y el santuario estaba en ruinas. Los dos periodos deben comenzar con la restauración y por lo tanto al mismo tiempo la plena restauración de la ley del gobierno de los judíos pertinente al pueblo de su santuario se produjo en el año 457, como lo vemos más adelante. Es razonable entonces decir que las 70 semanas eran una parte del periodo de los 2300 años y que fueron cortadas como un periodo concerniente al pueblo judío y al servicio de su santuario. Yo voy a dejarlo aquí. Esta es la primera parte. Tengo una segunda parte de este tema
la hora del juicio de Dios. Dios te